Buenas noches. Al cumplir 5 meses en el poder y dar a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el presidente López Obrador insistió que su gobierno va muy bien, excepto en una cosa. En la economía, en la política, en lo social, requete bien. Tenemos pendientes lo de la salud, pero ya lo estamos atendiendo. Pero vamos avanzando bastante bien. Y vamos a dar resultados pronto en materia de seguridad. Que dicen que me pongo camisa de fuerza, hablando de que pronto va a haber paz y va a haber tranquilidad y vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Pronto habrá paz y seguridad. Es cuando menos un buen punto de partida reconocer al menos que las cosas no van bien en seguridad y violencia. Nada bien. Todos los días se conoce cuando menos una historia escalofriante. Hoy, por ejemplo, se conoció que 3 turistas que viajaron a Las Chuapas, Veracruz, para visitar las cascadas de Playa Santa, terminaron siendo ejecutados por, al parecer, policías comunitarios del lugar. Los mataron luego de acusarlos de ser supuestos secuestradores. No soy bueno que digamos, pero tampoco soy malo, porque la neta soy una persona normal, yo no tengo problema, ni ando robando, ni nada de eso. Siempre taxista que soy. La neta, esos cabrones, a la madre, yo no sé ni qué pedo, pues ellos me van a salir matando por cosas que yo no hice. Pues. Minutos después, Alberto Bocanegra fue asesinado junto con Renato Cruz y Edgar Ramos. Alberto Bocanegra era un taxista de Jalapa, Tabasco, y había llevado a Las Chuapas a Renato y su familia por 500 pesos. A este viaje invitó a su amiga Stephanie Vidal. Cuando llegaron a Playa Santa el domingo, un niño se ofreció a hacer su vía en las cascadas. Renato y su familia fueron con él, pero no regresaron hasta el lunes. Cuando volvieron, los habitantes los retuvieron y los acusaron del secuestro del menor de edad. Esto a pesar de que el niño había regresado con ellos. Estoy pagando yo estoy aquí de las 12 de la noche embarrado. ¿Tu familia no sabe? No sabe mi familia que mi papá se ve que en la chapa, pero no sabe que estoy en estos problemas ahorita. Alberto, Edgar y Renato fueron vendados de los ojos y amarrados. 2 niños que viajaban con ellos fueron llevados a la iglesia del lugar, mientras que Stephanie y un familiar de Renato fueron encerrados en una celda. Mi hermano no es un delincuente, él trabaja para su familia, para sus hijos. Era padre, ¿eh? Él era padre de familia, dejó 3 hermosos hijos. Se destruyeron una vida a 3 seres que no tienen la culpa. Y a nosotros, porque somos familia de miedo, le hacemos daño a nadie. De acuerdo con fuentes ministeriales, horas más tarde un grupo de hombres armados, encapuchados y con vestimenta verde, presuntamente policías comunitarios, llegaron al lugar y retiraron a los pobladores de la zona donde tenían amarrados a los 3 hombres. Les dijeron que ellos harían cargo. Después, se escucharon al menos 7 disparos. Los hombres murieron con disparos en la cabeza. Alberto, Edgar y Renato fueron ejecutados. Yo le exijo a las autoridades que hagan algo, que hagan justicia por mi hermano y por esas personas que murieron sin tener la culpa de nada. Que vean que no estamos en un país como dicen. Con seguridad es una gran mentira. Miren lo que está pasando en los ojos de las autoridades y nada puede ser por miedo, porque el pueblo está haciendo cosas indebidas. No, las cosas no van bien en materia de seguridad. Cuando los pobladores tenían retenidas a estas personas, pues trataron de intervenir policías municipales de Las Chuapas y policías ministeriales de Veracruz, pero bueno, no se vio, por cierto, policías estatales. De cualquier forma, y seguramente porque eran muchas las personas que tenían retenidas a los supuestos secuestradores, los policías no pudieron evitar que llegaran estos encapuchados y los ejecutaran. Como suele ocurrir en estos casos, hasta el momento no hay ninguna denuncia por el supuesto secuestro del menor. Lo cierto es que supusieron que eran secuestradores y los mataron en caliente. La gran crisis de inseguridad. Sin seguridad no habrá
cuarta transformación. El gobierno del presidente López Obrador entregó anoche a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo. Entre otros objetivos está el de alcanzar por ahí de los años 2023-2024 que bajen a la mitad los homicidios dolosos, los secuestros, robos de vehículos y casas habitación, los asaltos en las calles y en el transporte. Eso es lo que se promete en medio de esta terrible crisis de inseguridad y violencia, que al final del sexenio estos delitos bajen a la mitad. Se promete también crecimiento de la economía de 6% allá por los años 2023-2024. Ya se va a encargar de eso en unos momentos David Páramo. Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Y pasan los años, los lustros, y ya tenemos que decir que las décadas, y en el tema de inseguridad y violencia se sigue hablando mucho de policías y casi nada de jueces. El 6 y 7 de marzo presentamos la historia de 2 jueces acusados de corrupción en la zona metropolitana de Guadalajara. Corrupción rampante que al parecer nadie puede frenar. Hoy presentamos este otro hecho que involucra a otro juez de Jalisco, el juez de control del Tercer Circuito Judicial, el juez Enrique Velázquez Martín. Hace unos días detuvimos a un delincuente muy importante de esta región y un juez lo dejó libre. Y días después matan a un policía que fue parte de este proceso de detención. Esto nos va a frenar, nos va a obligar a redoblar el trabajo para mejorar la seguridad. Juan Carlos Hernández, policía municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, fue asesinado hace 3 días. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, fue una venganza de Alexis El Chofo, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Lagos de Moreno. Desde ahorita y desde aquí le digo al Poder Judicial, con respeto, ya basta, no más. El Chofo, de 21 años de edad, amenazó con vengarse de los policías que lo detuvieron 7 días atrás. A pesar de que este sujeto está relacionado con varios asesinatos, únicamente se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de robo de vehículo. Pero el juez de control del Tercer Circuito Judicial, Enrique Velázquez Martín, lo liberó 3 días después, ya que la Fiscalía transcribió mal el número de serie del vehículo robado. Si nos vamos a que faltó una coma o que faltó un punto o que este número eso se parece, entonces siempre vamos a encontrar fórmulas para liberar a los delincuentes. Para el gobierno de Jalisco, la decisión del juez de control del Tercer Circuito Judicial, Enrique Velázquez Martín, costó la vida del policía Juan Carlos Hernández. El gobierno del Estado y las policías y el ejército no podemos solos. Si los delincuentes que detenemos todos los días son liberados como si nada por el Poder Judicial, nunca vamos a acabar. Amenazó con matar a los policías que lo habían detenido. Lo soltó el juez, al parecer, ahí por un error minúsculo en el expediente, y el criminal cumplió su promesa. Este juez, Enrique Velázquez Martín, por cierto, es padre del diputado local del PRD, Enrique Velázquez González, quien, por cierto, es presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso de Jalisco. ¿Quién se hace cargo de estos jueces? ¿Les importarán estos casos? ¿Le importarán estos casos a la Judicatura Federal? ¿Tendrá tiempo de informarse y estudiar estos hechos el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar? Queda esta historia y quedan ahí también las palabras del gobernador de Jalisco sobre el arresto sobre el asesinato de la estudiante Aide Mendoza. Esta tarde la dirección del CCH Oriente informó que continúan los peritajes de la Procuraduría Capitalina en el plantel para determinar quién le disparó a Aide y cómo ocurrió. Es por eso que se informó se van a suspender o se mantienen suspendidas las clases para mañana. Una vez que concluyan los peritajes, se reanudarán
las actividades. Apenas la semana pasada la Gaceta de los SHs de la UNAM publicó un protocolo de acciones y prevención de seguridad. El documento explica qué es lo que se debe hacer en caso de una urgencia médica y establece que si la vida de un estudiante está en riesgo, el área de intendencia y vigilancia deberá trasladarlo a donde sea necesario. Incluso si consideran que no está en riesgo su vida, deben tener un vehículo para llevar al alumno a un hospital. En el caso de la joven Aide, la atención médica tardó 50 minutos en llegar, entre otras cosas, porque no se aplicó el protocolo que estableció la propia UNAM. El cuerpo de la joven de Aide llegó esta madrugada a Huatlatlacua, Puebla, de donde es originaria. Durante el día su cuerpo fue velado. La velaron en su casa. Mañana a las 8 de la mañana la van a enterrar en el panteón del barrio Las Cruces. Hoy, de nueva cuenta, hubo enfrentamientos. Se reporta que en más de 20 ciudades de Venezuela, con el saldo de una persona muerta, 78 heridas y 89 detenidos. Los dos presidentes concluyeron el martes convocando a sus simpatizantes a las calles, y en ambos casos respondieron. La oposición encabezada por Juan Guaidó realizó concentraciones aisladas en todo el país. Hubo protestas en casi 400 puntos, en cada uno de los 24 estados. Él defiende su patria, como lo hacemos toditos nosotros y ellos nos oprimen. ¡Viva Venezuela! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Si no se puede con votos porque ellos no quieren, hay que sacarlos con lucha. Pero nuevamente fueron agredidos por las fuerzas de seguridad de Maduro. Al igual que ayer, los enfrentamientos empezaron en los alrededores de la base aérea de La Carlota en Caracas, después de que opositores intentaron forzar una de las rejas. Por su parte, Juan Guaidó estuvo en 3 de los 15 puntos donde la oposición se concentró en Caracas y reconoció que puede existir desgaste, pero que no impulsará una salida violenta. Yo sé que hemos dado mucho. Pedirle más a veces es injusto, lo sé, pero se los pido porque puedo darle la cara. No dejemos que nos duelen las rodillas nunca. No lo permitamos. Una sonrisa en dictadura es señal de rebeldía, porque no nos habrán doblegado. Guaidó apeló a la clase obrera y convocó a paros escalonados con la intención de alcanzar una huelga general que paralice al gobierno. Pero en el Día del Trabajo, los trabajadores públicos encabezaron una concentración a favor de Maduro. En su primer acto público después de los hechos de ayer, frente al Palacio de Miraflores y rodeado de simpatizantes, Maduro aseguró que Guaidó y la oposición impulsan un golpe de Estado. Los culpó de los hechos violentos y aseguró que va contra todos los responsables. En la Ciudad de México, opositores a Maduro protestaron de nuevo frente a la Embajada de Venezuela. Rompieron una piñata, por cierto, de Maduro y aseguraron que van a seguir protestando, van a seguir ahí. Anoche informamos que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé información para localizar a Mónica García Villegas, la dueña del colegio Repsamen, el colegio que se derrumbó en el sismo de septiembre de 2017 y donde murieron 26 personas, 19 de ellos niños. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó por qué se tomó la decisión de ofrecer esa recompensa. Esta fue una solicitud que hicieron los padres y madres de familia del Repsamen desde hace tiempo. La procuradora se reunió con ellos prácticamente desde que entró y todos coincidían en la solicitud de que hubiera una recompensa. Entonces la procuradora lo revisó y tomó la decisión de hacerlo. Los padres lo pidieron. Entonces, si en otros casos el familiar de una persona afectada lo solicita, pues la Procuraduría de Justicia tendrá que evaluar si ofrece una recompensa.
Si lo hizo en el caso de la directora y dueña del colegio Rebsamen, la lógica indica que lo podrá hacer en otros casos. Por cierto, nos informaron que hay molestia de algunos de los padres de los niños que murieron en el colegio Rebsamen por lo que comentamos, por lo que comenté anoche en el programa. Bienvenida siempre su opinión y bienvenido lo que deseen expresar en este programa. Mi comentario de ayer fue dirigido a la autoridad. Fue ¿por qué una recompensa por la señora Mónica García y no recompensas por secuestradores, extorsionadores o esas personas que roban en domicilios con una violencia extrema, con sevicia? Esa fue mi pregunta al deducir que con la recompensa, pues la Procuraduría estaba convirtiendo a la señora Mónica en el enemigo público número 1 de la ciudad. Como sea, a los padres, si quieren decir algo, bienvenidos, aquí lo presentaremos. Bueno, 1 de mayo, hoy, Día del Trabajo raro. 1 de mayo, primer 1 de mayo en tiempos de la Cuarta Transformación. La conmemoración pasó de las marchas en las calles a una comida singular en Palacio Nacional del presidente López Obrador con algunos dirigentes obreros. Eso sí no se los agradezco a quien me está silbando. Pónganse aquí y aunque esté yo malo de las piernas, me parto la madre con el que sea. Me parto la madre con el que sea. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Los dirigentes de las centrales obreras de lo que ahora se llama el viejo régimen salieron a manifestarse como cada 1 de mayo. También lo hicieron los líderes sindicalistas de la 4T. El dirigente de los mineros y senador Napoleón Gómez Urrutia, quien tenía 13 años de no marchar en el Día del Trabajo. Y su compañero de bancada, el senador morenista Pedro Aces, que igualmente busca encabezar al sindicalismo de la Cuarta Transformación. Y después de las mantas y los reclamos en las calles, los del viejo y los del nuevo régimen se fueron a Palacio Nacional. Esta comida fueron invitados todos. Algunos no vinieron, los entendemos, porque cuando nosotros estábamos en la oposición, a mí me invitaban, y yo no asistía. Siempre cuidábamos eso. Hasta las fotos, no se podía uno retratar con cualquier persona. Y es que hubo destacadas ausencias de quienes en otros tiempos fueron infaltables. El dirigente de los petroleros, Carlos Romero de Champs, y el líder de los ferrocarrileros, Víctor Flores. Mientras otros antes excluidos presumieron su asistencia a la comida presidencial, como Martín Esparza del ESME, el de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza. No estuvieron los de la CENTE, pero sí los del CENTE, aunque su ex lideresa, Elba Ester Gordillo, convertida a la 4T en los días de la campaña, ahora festejó a su modo y con los suyos. Al presidium de Palacio, con las secretarias del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de Gobernación, Olga Sánchez, fueron llamados el setemista y también senador Carlos Aceves del Olmo y Francisco Hernández Juárez, a quienes el presidente festejó en sus propuestas. E hizo suyo el llamado de unidad del senador priista para que nadie sea excluido. Es pérdida de tiempo seguir entre sindicatos teniendo guerras de demandas de titularidad. Que en vez de estarnos confrontando, peleándonos entre nosotros, pongamos por delante el interés general. Esta vez ningún dirigente pidió aumento salarial. Fue el presidente quien les aseguró que los incrementos estarán por encima del índice inflacionario, al menos en 2%. Y los convocó a evitar la sumisión. Y que vivan los trabajadores de México.
Bueno, pues singular 1 de mayo del 2019. Por cierto, hablando de salarios, la Coparmex propuso que el salario mínimo se triplique en los próximos 5 años. Los empresarios mencionan que se puede pasar de los poco más de 100 pesos hoy hasta los 293 pesos diarios como parte de un compromiso para impulsar una cultura que pues mejore sueldos y prestaciones de los trabajadores. El Instituto Nacional de Migración amplió el cerco para contener a los migrantes que van hacia la frontera norte de México. Esta tarde, 300 policías federales y agentes de migración detuvieron el tren conocido como La Bestia. Esto ocurrió en la comunidad de Tolosita, en los límites de Oaxaca y Veracruz. Aunque en el tren viajaban unos 1,000 migrantes, solo se detuvo a unos 100 de ellos. Ahí están las imágenes. Los demás pudieron continuar su recorrido a pie. Los migrantes han optado por volver a viajar otra vez en La Bestia ante las redadas que se están haciendo en las carreteras del país, las carreteras del sur. Por cierto, en la madrugada, policías federales rescataron a 66 personas de nacionalidad hondureña que estaban escondidos en un hotel de la colonia Santa Marta Catitla, esto en Iztapalapa. Una denuncia del cónsul de Honduras en México movilizó a los agentes a un hotel, el Hotel Oasis, en donde encontraron a 39 adultos y 27 menores. Cuando llegaron los policías, pues quienes los tenían retenidos, los traficantes de personas, ya no estaban ahí. Por segundo día consecutivo, el presidente Trump le exigió al gobierno de México, al gobierno del presidente López Obrador, que detenga la caravana de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. En un tuit aseguró que el muro se sigue construyendo y que para finales del próximo año estarán construidos algo así como 643 kilómetros. El presidente López Obrador acusó a lo que llama bloque conservador de haber frenado anoche la aprobación de la reforma educativa en el Senado. Aclaró que mientras se vote esta reforma, se apruebe, que puede ser a mediados de mayo, se mantiene vigente el memorándum que él envió hace un mes a las secretarías de Hacienda, Gobernación y Educación para dejar de ejecutar la reforma educativa vigente. Lo importante es que se va a reponer el procedimiento y que yo espero que en un extraordinario ya se define. De todas maneras, está el memorándum que reafirma, les guste o no les guste a los conservadores, el compromiso inalterable de cancelar la mal llamada reforma educativa. A ver, hay una reforma educativa, la que se aprobó en tiempos del presidente Peña Nieto. Anoche supuestamente se iba a aprobar una nueva reforma educativa y mientras tanto el presidente mandó un memorándum que dejaba sin vigor, sin efecto, la reforma educativa, vamos a llamarla así, del presidente Peña Nieto. Y dice el presidente López Obrador que por eso lo que está vigente hoy es un memorándum. Pero el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, escribió en su cuenta de Twitter: la explicación sobre la no aprobación de la reforma educativa es simple. PRI, PAN y PRD decidieron rechazarla. Es decir, esto lo dice Ricardo Monreal, sigue vigente la reforma aprobada en el sexenio pasado. En distintas entrevistas que dio Ricardo Monreal, dijo que el memorándum del presidente para no aplicar la reforma educativa es una medida administrativa que no puede estar por encima de la Constitución. Duro Ricardo Monreal con el presidente López Obrador. Hoy, por cierto, maestros de la CENTE marcharon contra la reforma educativa en Acapulco, en Oaxaca, en Tuxtla Gutiérrez, en Morelia. Los maestros insisten en que la reforma que quedó en pausa en el Senado es una simulación y un maquillaje a la reforma educativa del sexenio del presidente Peña Nieto. Esta mañana el presidente López Obrador también revivió un tema controvertido. Más de 13 años después del accidente en la mina de Pasta de Concha, en Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, el presidente anunció que se va a intentar recuperar los restos de las víctimas. Vamos a iniciar las excavaciones para rescatar
los cuerpos de los 65 mineros que quedaron enterrados en la mina de Pasta de Conchos desde el 2006. Es un acto de justicia. El polémico anuncio detonó el debate. ¿Quedará algún resto de las 65 víctimas de la explosión de Pasta de Conchos más de 13 años después? El debate lo inició el ex secretario del Trabajo del gobierno de Felipe Calderón, Javier Lozano, al que le tocó anunciar meses después que los trabajos de recuperación de los cuerpos se suspendían de manera definitiva porque un estudio había concluido que estarían calcinados. Es una auténtica estupidez, escribió Lozano en su cuenta de Twitter. Es arriesgar vidas para encontrar cenizas. De inmediato respondió el entonces líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. Escribió: en efecto, ahí estuve desde que ocurrió la tragedia. ¿Tú dónde estuviste? A lo que Lozano reviró con ironía: te vi en la televisión y luego supe que corriste despavorido a Canadá. El diálogo siguió en estos términos: de Gómez Urrutia a Lozano. Ni tu dueño Germán Larrea ni Vicente Fox se aparecieron en la mina. Abandonaron a los mineros, nos amenazaron y hostigaron por denunciar homicidio industrial. Y de Lozano a Gómez Urrutia: no tengo ni he tenido dueños. ¿A dónde fueron a dar los 55 millones de dólares de los trabajadores de Cananea? Al debate se sumó en sus propias redes la activista Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, quien celebró la decisión del presidente López Obrador de ordenar y tutelar la recuperación de las víctimas, quienes, según investigaciones entregadas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, habrían muerto asfixiadas y no calcinadas, por lo que aún sería viable recuperar sus restos. Pero la postura de Auerbach también fue descalificada por Javier Lozano, quien escribió: para variar, la señora Auerbach miente. Todo lo politizan. Más allá del debate, la pregunta es si el esfuerzo valdrá la pena. ¿Quedará algún resto de los 65 mineros que llevan más de 13 años sepultados en una mina de carbón en Coahuila? La duda es inevitable. Es una estupidez, dice el ex secretario de Trabajo, Javier Lozano, una estupidez pensar que se pueden encontrar restos ahí. ¿Qué más tenemos, Paola? La Fiscalía General del Estado de Veracruz dio inicio a una carpeta de investigación para conocer las causas y a los responsables de una intoxicación masiva de menores de edad registrada ayer en Tehuipanco. Según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social, son en total 117 niños atendidos en diferentes hospitales luego de haber consumido un pastel o alimentos en mal estado. Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, aseguró que los niños afectados se encuentran fuera de peligro. Este video muestra el momento en el que un automovilista que va en sentido contrario es agredido por las personas que estaban en el lugar y que poco antes le habían pedido que retrocediera. De pronto un hombre llega con un hacha y empieza a darle golpes al parabrisas del auto en al menos 2 ocasiones, hasta que el conductor retrocede. Este hecho se registró en las inmediaciones de un puente de distribución vehicular en el Boulevard de los Aztecas, en la colonia Ciudad Azteca, en el municipio de Catepec, en el Estado de México. Hasta el momento no se conoce sobre una denuncia sobre este caso.
El Ministerio de Cultura de Rusia otorgó a la mexicana Elisa Carrillo el premio Alma de la Danza, el más importante de ese país y que reconoce lo más destacado de la danza clásica. Elisa Carrillo es la primera mexicana distinguida con el premio Alma de la Danza, que en pocas ocasiones se concede a personas de otras nacionalidades. El galardón reconoce a quien con su trabajo contribuye a difundir, impulsar o mejorar la danza. Elisa recibió el galardón en el Teatro Musical Académico de Moscú por el Día Internacional de la Danza. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. En la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente López Obrador plantea una misión imposible. Dice que la economía mexicana crecerá durante su sexenio más del 4% en promedio. Supongamos, Ciro, que este año crecemos 1.6%, que es la media planteada por la Secretaría de Hacienda. Es un dato de la Secretaría de Hacienda, que creceremos entre 1.1 y 2.1. Tenemos ya el dato, lo decíamos ayer, del primer trimestre, que es una caída en la economía del 0.2%, que rompe una racha de 36 trimestres creciendo. Supongamos que crecemos 1.6. Tendríamos que crecer más del 4.4% en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 para estar apenas en el 4% en el promedio. ¿Es imposible? Es imposible. ¿Imposible? Porque, imposible, Ciro. Díselo a tu cámara. A ver, échenme la cámara. No vamos a crecer. No vamos a crecer al 4% en promedio. Ojalá el último año de este sexenio estuviéramos creciendo entre el 3 y el 4%, pero no va a pasar. ¿Cuáles son los grandes proyectos? Qué pesimista. Muy, es análisis superior. Es análisis superior y son matemáticas puras. 1.6%, creces más del 4%, te da 3.9. Te da 3.93. O sea, tendríamos que estar creciendo. Y además el plan, ¿cuáles son los grandes proyectos de crecimiento? Las grandes obras en la primera mitad del sexenio. El sistema aeroportuario del Valle de México. Que suponiendo que funcione, ¿tú esperas estar vivo en 2066? No. En 2069 yo no, porque tendría más de 100 años. Entonces, no. Como quedaría en la primera etapa, no tendría un solo vuelo más de los que se tienen hoy. Entonces no genera crecimiento. La refinería de Dos Bocas tampoco. Supongamos que la hagan y que quede rápido. La última vez que alguien hizo una refinería que quiso hacerlo así fueron los turcos, que ya la inauguraron, pero todavía no entra en operación y se tardaron 7 años. Brasil ayer anunció que va a vender sus refinerías porque no es negocio, no genera riqueza. El Tren Maya, bueno, tampoco. Entonces no se ve por dónde. El gobierno tendría que haber anunciado en su programa nacional, su Plan Nacional de Desarrollo, medidas para incentivar el crecimiento de la economía. Y vienen medidas inspiradas en 1906. Imposible. A ver, échame la cámara. ¿Remato con eso? Remata con eso. Imposible que la economía mexicana crezca en un promedio de 4% durante este sexenio. Qué lástima, porque sería muy bonito. Javier. Ciro, traemos golazos de regreso de la pausa y cómo rozó la muerte el portero más ganador de la historia, Iker Casillas. Volvemos con eso y vamos a recordar lo que nos dijo aquí sobre la seguridad y la violencia el 20 de noviembre, aquí en esta mesa, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El 20 de noviembre, 10 días antes de que asumiera la presidencia de la República, el entonces presidente electo vino aquí y nos dijo esto. Sin seguridad, si no resuelve el problema de la seguridad, no habrá cuarta transformación. Podremos tener Tren Maya, árboles frutales, aeropuerto en Santa Lucía. Sin seguridad no va a haber cuarta transformación. Sí. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con eso. Y va a haber seguridad, y va a haber paz, va a haber tranquilidad. Habrá seguridad, paz y tranquilidad. Hoy el presidente ofreció para finales de sexenio una reducción a la mitad de los delitos que tanto lastiman a tantos mexicanos. Ojalá así sea. En lo que llegue esa fecha, la situación de violencia e inseguridad en México parece ser más grave que nunca. Poco o nada ha podido hacer el nuevo gobierno para contener a criminales y delincuentes. El saldo es calamitoso. Se dirá, y con razón, que la herencia que recibió el presidente López Obrador era de por sí calamitosa y que 5 meses son pocos para dar resultados. Se podrá decir eso. Pero ya gobierna él.
Y hoy la pesadilla es más grande, más grave, más horrible. Sin seguridad no habrá cuarta transformación. Hoy no hay seguridad. Que no se diga, pues, que México vive ya su cuarta transformación, porque con esta tragedia, con esta desgracia, no puede haber cuarta transformación. No habrá cuarta transformación. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.